Hola de nuevo. En este vídeo lo que vamos a hacer es crearnos nuestras propias macros dentro de una aplicación. En este caso lo que haremos es dos macros, una macro para arrancar y parar un motor de un sentido de giro y otra macro para arrancar también un motor pero con dos sentidos de giro. Entonces el tema de las macros, lo que conviene saber es que dentro de una macro el máximo de bloques de funciones que podemos integrar son 255 bloques, ¿vale? Suficiente para todas nuestras aplicaciones. Tenemos que tener claro también que una macro no puede estar dentro de otra macro y que en nuestros programas, nuestras aplicaciones, el máximo de macros que podemos llegar a tener son 64. Luego iremos viendo también algunas características que tienen las macros que nos limitan algún tipo de posibilidades, fundamentalmente para el tema de las entradas y las salidas, el cableado de entradas y salidas. Pero bueno, mirad, nosotros empezaremos teniendo en cuenta que yo ya he puesto las entradas que necesito según lo que tengo ya cableado en mi pupitre de pruebas, y lo que vamos a empezar a hacer es una macro para arrancar un motor con un sentido de marcha. Entonces, si os fijáis, si nos vamos a herramientas, crear una macro no está habilitado. Mostrar la macro tampoco. ¿Por qué? Porque para hacer la macro tenemos dos maneras. Cada uno tendrá la suya, pero podríamos hacer el programa, o sea, la aplicación de nuestros bloques que van a integrar la macro, lo hacemos aquí en la pantalla principal y luego seleccionamos y hacemos la macro, creamos la macro. Vamos, por ejemplo, como sabemos que vamos a necesitar un set y un reset, lo ponemos aquí. Si tuviéramos más bloques, si hiciéramos todo lo que sería los bloques de función para el arranque de nuestro motor, tendríamos aquí más bloques, vendríamos a herramientas. Si seleccionamos esto, veréis que hay herramientas y ya podemos crear una macro. Hemos seleccionado un bloque de función o podríamos seleccionar todos los bloques de funciones que van a comprender la macro. ¿De acuerdo? Nosotros lo vamos a hacer dentro de macro. Metemos aquí, herramientas, creamos la macro, le vamos a llamar a la macro, pues macro 1, vamos a ponerlo mayúscula, la macro 1, y le vamos a decir que es arranque motor un sentido de marcha. Aquí podríamos incluir una imagen personalizada, lo vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacerlo, nos traemos una imagen, en este caso sería un sentido de marcha, yo creo que lo tengo por aquí, la imagen, veis el guardamotor y el contactor, pues esto sería un solo sentido de marcha. La imagen, bueno, es para que nos ayude un poco a la hora de establecer, de tenerlo más claro, ¿vale? ¿De acuerdo? Ya tenemos aquí el dibujito de la macro, ahora le decimos que nos muestre la macro otra vez, pero ya lo tenemos para poderla crear aquí en nuestra aplicación. Vamos a ponerle las rejillas, que nos será más fácil para ver. ¿Veis? Visualizamos la rejilla. Nos tiene preparado ya para hacer conexiones de entrada y conexiones de salida. En este caso, como nosotros sabemos que vamos a hacer un arranque de un motor con un solo sentido, pues nos venimos de aquí al set. Esto será la macro. Todos los bloques de función que pongamos aquí dentro estarán dentro de nuestra macro 1, que es la macro de arranque de un motor de un solo sentido. Bien, ya tenemos el set. Sabemos que cuando esto lo consideraremos como entrada de pulsador de marcha, que ahora veréis cómo lo podemos definir. Esto será el pulsador de marcha. Cuando activemos el pulsador de marcha, esto, como es un biestable que ya habríamos visto, activará la salida y permanecerá activa hasta que se le dé al reset. ¿De acuerdo? Ya tenemos la salida, que será nuestra bobina, la salida para la bobina del contactor. Bien, ahora necesitamos pararlo, porque claro, tal como está, le damos al pulsador de marcha y esto ya no se pararía nunca. Para pararlo, ¿qué necesitamos? Pues el pulsador de paro, ¿de acuerdo? Si tenemos un pulsador de paro, tenemos que parar. Y ahora ya empezamos con las limitaciones. Yo planteo que si ponemos el pulsador de paro, paramos nuestro motor cuando se pulse el paro. Bien, pero aquí sucede una cosa. Y es que los pulsadores de paro son normalmente contactos, habitualmente son contactos normalmente cerrados, es decir, que tenemos la entrada cuando no se está pulsando, a diferencia del pulsador de marcha, que es un contacto normalmente abierto.
De esa manera, si nosotros cableáramos un pulsador de paro aquí, tendríamos un 1 y no podríamos poner en marcha este motor nunca, porque estaría siempre con el reset activo, ¿de acuerdo? Pues antes de esto hemos de ponerle algo. En este caso sería un inversor, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a programar, vamos a poner nuestro bloque de función igual que lo estábamos haciendo en la pantalla principal de edición. Aquí venimos y le decimos, oye, pues queremos poner un bloque de función, una puerta lógica, en fin, en este caso sería un inversor, ¿de acuerdo? Venimos aquí y le decimos, oye, mira, cuando no esté la entrada del pulsador de paro, porque alguien ha pulsado, yo aquí tendré un 1 cuando está sin pulsar. ¿De acuerdo? Por lo tanto me da un 0. Si alguien pulsa, aquí tengo un 0. Por lo tanto, me lo cambia a 1 y me haría un reset. De forma que ya tenemos un paro marcha. Es decir, este pulsador activaría y este pulsador, como es un normalmente cerrado, cuando lo tengamos, nos activará el reset y nos parará el motor. Pero pasa una cosa también. Yo aquí incluiría que si el guardamotor, lo que hemos visto de nuestro guardamotor en el dibujo, está... Vamos a ver el dibujito del guardamotor en la ventana de supervisión. Si el guardamotor está disparado, yo también optaría por parar el motor. Por lo tanto, el guardamotor también nos va a dar un contacto normalmente cerrado. Fijaros el detalle. Si nosotros le decimos que ponga esta entrada también aquí, esto no se puede hacer. ¿De acuerdo? La entrada ya está conectada. No podemos conectar dos entradas dentro de una macro, dos entradas a un mismo bloque de función. Esto no nos lo permite hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner algo. Hay dos formas, o bien cogemos y ponemos los conectores y hacemos el puente por fuera, o hacemos el puente nosotros dentro. Bien, en este caso vamos a decirle que vamos a coger una puerta lógica. Vamos a ponerle una NAND, que ya las habíamos visto, y en esta NAND le vamos a cablear por un lado el guardamotor, perdón, el pulsador de paro, pondremos el pulsador de paro, y le vamos a poner el guardamotor. Pero claro, pasa una cosa, como el guardamotor, bueno, se lo vamos a poner directamente y luego veremos otros inconvenientes que nos sale a la hora de crear un macro, que son inconvenientes muy fáciles de resolver, Es decir, fijaros, estos son contactos normalmente cerrados, por lo tanto aquí siempre tendremos un 1 cuando no se está pulsando el paro y aquí siempre tendremos un 1 cuando el motor esté correcto. Por lo tanto, 1 y 1 nos da un 1, pero como es una NAND que lo invierte, aquí tenemos un 0. ¿Cuándo nos daría 1 aquí? Cuando uno de estos deje de tener la entrada, porque pasaría esto a 0 y como lo invierte nos lo pone en 1, ¿de acuerdo? Esto es hacer que cualquiera de estas dos situaciones nos pare el motor. Bien, hasta aquí ya podríamos decir que tenemos solucionado el tema del arranque-paro de un motor de un sentido de giro, en el que tenemos en consideración también el estado del guardamotor. Pero también queremos que tenga este bloque de función. Esto será la aplicación que nosotros hagamos. Pero este bloque de función también le vamos a querer poner pues una salida que nos diga, aparte de nos active la bobina, que nos active también pues una posible lámpara, un texto o lo que sea. Entonces, para activar esa bobina, esa lámpara, necesitamos saber, o creo que es conveniente que sepamos que realmente el contactor se ha activado. Porque aquí decimos, oye, actívame la bobina. Bueno, y damos por hecho que se ha activado el motor. Si queremos activar una lamparita que nos diga que está activo, vamos a asegurarnos. Para eso cogemos una entrada, que sería la entrada del estado del contactor, que sería por ejemplo esta, y la ponemos aquí, a una salida, que sería... Y aquí es donde empezamos a ver otro inconveniente. ¿Veis que no nos permite? No puedo coger una entrada directa y ponerla a la salida directa. Es decir, no puedo decir, oye, ¿cómo está el contactor? Bueno, pues pónmelo en la salida esta, que aquí activaré yo una lamparita. Eso no se puede hacer. Por lo tanto, vamos a tener que poner, o lo hacemos externamente, o tenemos que poner algo dentro que sí nos lo permita. Y ese algo es simplemente un bloque de función. Podríamos poner una puerta ahí, simplemente,
Vamos a coger una puerta ahí, veréis cómo nos lo hace. Yo pongo una puerta ahí, vengo aquí y le digo, oye, si está el contactor activo, como solo cableo una, actívame la indicación de que está el contactor activo. Pero bueno, ya que estamos diciéndole, oye, si está el contactor activo, veis que ahora sí he podido conectarlo y ya directamente lo hace. Si está esta entrada, me da salida, no cableo ninguna más, me da salida y me activa el indicador, que será una lámpara o será un texto o será lo que sea. Bueno, pues yo creo que ya que estamos en esa situación podemos decirle, bueno, tengo la orden de activación de la bobina y tengo una entrada que me va a decir cómo está el contactor. Bien, pues oye, si tengo las dos cosas, confirmo las dos cosas. Si tengo la orden activa y la entrada activa, de que el contactor se me ha confirmado la marcha, esto será un contacto auxiliar normalmente abierto, por lo tanto le digo que para encender la lámpara de que el motor está en marcha, tengo que tener activa que no es necesario, pero bueno, lo hacemos, tengo que tener activa la orden de activación de esa bobina y además la indicación de que los contactos han cerrado. Bien, de esta forma confirmo la marcha de una manera un poquito más segura. Aquí podríamos poner intermitentes. Si por ejemplo esto no está, oye, pues si tengo el contacto de auxiliar del contactor activo, pero no tengo la orden de salida, pues puedo poner un parpadeo, puedo poner algo que me avise de que aquí está pasando algo raro, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien, ahora ya tenemos una entrada que será la del contactor, que además la confirmamos con la salida de la bobina, de la orden de activar la bobina. Bien. Ahora, otra cosa que en nuestro macro sería conveniente tener es una salida que nos diga que el guardamotor está fallando. Tenemos una entrada que es la del guardamotor. Vamos a hacer una cosa y es modificar un momento las propiedades. Vamos a hacerlo. Es muy fácil. Abrimos aquí, modificar las propiedades y vemos que nos salen las entradas que tenemos cableadas y las salidas que tenemos cableadas y podemos ponerles una etiqueta para que para nosotros sea mucho más cómodo. Pues aquí le ponemos que esto es el pulsador de marcha, que se corresponde con este bloque 39, la entrada 1, que es la entrada de set. ¿Vale? Aquí la entrada 2, que es de este bloque 00, la entrada 1 de este bloque, ¿veis? Entrada 1 del bloque 700, que para nosotros es el 0. 7 es la macro, que ya nos numera los bloques de función de la macro 1. Pues el bloque de función 700, pues vamos a cogerle y le vamos a decir que es el pulsador de paro. Esta otra entrada que hemos dicho antes es el estado del guardamotor. Estado de GV, del guardamotor. Esta otra entrada hemos dicho que es el estado del contactor, es decir, si el contactor se ha activado. Estado contactor. ¿De acuerdo? Las salidas. Esta es la salida para activar el contactor, para activar la bobina. Y esta es la salida que sería el estado del contactor. Nos va a decir si está activo o no. Esto sería estado del motor. ¿De acuerdo? Ahora aceptamos y aquí nos lo ha cambiado. Ya lo tenemos mucho más claro a la hora de depurar o de comprobar y tal, que veréis que podemos simular el programa que estamos haciendo, la aplicación que estamos haciendo, y nos podemos meter en la macro y verlo también, simulándolo. Bien, pues tenemos el pulsador de marcha aquí, el pulsador de paro y el estado del guardamotor aquí, el estado del contactor lo tenemos puesto aquí, y ahora queríamos hacer una alarma de si hay un fallo en el guardamotor. Si cogemos de aquí, ya veréis el detalle, si cogemos de aquí y nos vamos a esto, acordaros que esto no se puede hacer. No podemos poner una entrada directa con una salida. ¿De acuerdo? Pues entonces lo tenemos bien en este caso porque la entrada del guardamotor es una entrada activa si está bien, porque es un normalmente cerrado. Como lo que queremos es que nos diga cuando está mal, pues le ponemos un inversor. Ponemos aquí un inversor y le decimos, oye, el guardamotor, y ahora veréis también qué nos pasa, ya veréis. Tampoco nos deja, ¿veis? No podemos cablear dos hilos
de la entrada a bloques de función, lo hemos comentado antes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues cogemos esto de aquí, lo apartamos un poquito y nos ponemos, ya veréis que es un poquito un gasto de bloques de función, pero bueno, que tampoco tiene tanta importancia. Cogemos una puerta ahí, la ponemos aquí, quitamos el estado de nuestro guardamotor que habíamos cableado aquí y lo ponemos ahora aquí. ¿De acuerdo? Esto lo ponemos aquí, que es lo mismo, y esto lo ponemos aquí. Si os fijáis, el guardamotor, que sería esta entrada de aquí, que la vamos a poner ahora, estado de guardamotor, estado GV, vamos a poner guardamotor para tenerlo más claro, guardamotor. Vale, el estado del guardamotor viene por aquí, como esto es una puerta ahí que solo tiene uno, si está, está. Nos da salida y aquí ya lo hacíamos la inversión, ¿de acuerdo? Vale, si está aquí, nos va a poner un 0, por lo tanto no nos va a dar una salida que nosotros la vayamos a leer. Si no está, es decir, cuando se dispara, aquí pasa aquí no estaría esta entrada, por lo tanto si no está entrada, no da salida. Y aquí teniendo un 0, nos lo pasaría a 1 y tendríamos ahora el estado del guardamotor. Cambiamos las propiedades y le decimos aquí, estado guardamotor. O estado cao del guardamotor. Se nos encendería la lámpara cuando se dispare el guardamotor. ¿De acuerdo? Y aquí ya, en este caso, ya tenemos cableado nuestro macro para el arranque de un motor de un solo sentido. Cuando hemos hecho esto ya tenemos nuestras propiedades, nos ha dicho que él ha cableado, nosotros le decíamos macro 1 y él le ha puesto el número 7, que por eso aparece aquí 7 en todos los bloques de función, que sale 7 más el número del bloque que él le asigna. Esto luego se puede modificar y tal, pero nosotros de momento no nos preocupa nada. Vale, ya tenemos entonces nuestra macro creada con la nomenclatura, las etiquetas que le hemos puesto a la entrada-salida, incluso le hemos puesto aquí un dibujito que se ve que es un guardamotor y un contactor para un solo sentido de marcha y ya tenemos nuestra macro creada. ¿De acuerdo? Cerramos la macro y ya la tenemos aquí. Y si os fijáis, nos permite además, si nos ponemos encima, activar contactor, estado del contactor del motor y estado cao del guardamotor. Si nos vamos aquí a las entradas, pulsador de marcha, pulsador de paro, estado del contactor y estado del guardamotor. ¿De acuerdo? Ya tenemos nuestra macro hecha. ¿Qué quiere esto decir? Que si nosotros en una aplicación pues necesitamos arrancar, pues imaginaros, me lo voy a inventar porque va también limitado en el bloque, en el número de entradas y salidas que tengamos. Acordaros que podríamos tener bastantes, pero bueno, eso limita, ¿no? Pero si necesitamos repetir una función pues para arrancar 5 motores, estoy exagerando, pues podríamos tener una macro, la copiamos, pegamos, control C, control V y tenemos aquí ya 3 arranques para motor de un solo sentido de giro con la maniobra hecha dentro. Dentro de esto tenemos nuestros bloques de función que nos permiten ahorrarnos o tener que estar cableando permanentemente, pues todo, copiar todos los bloques y volverlos a poner abajo. Nos creamos nuestra macro y la tenemos ahí preparada. Y esta macro se puede guardar para otras aplicaciones que tengamos que hacer. La macro también le podemos poner aquí el nombre, que será macro arranque motor un sentido. Y ya lo tenemos aquí y la tenemos puesta. Claro, esta es una macro, esta sería otra esta instancia de macro y esta sería otra. ¿Vale? Bien, pues como ya la tenemos, esta la borramos porque solo necesitamos una, porque además no tengo tantas salidas, y la vamos a cablear. Decimos que este es el pulsador de marcha. Pulsador de marcha, ¿cómo lo tenemos cableado? El pulsador de marcha del motor 1 lo tenemos cableado en la entrada 5. Pues yo lo llevo aquí. ¿Esto qué es?
el pulsador de paro. Como no tengo nada más que 8 entradas en mi simulador, el pulsador de paro nos va a servir para los dos motores. No es lo normal, pero bueno, es lo que es lo que tengo porque no tengo más de 8 entradas. Pulsador de paro. Lo pongo aquí. Esto lo vemos bien. Aquí que tendremos el estado del contactor 1, contactor del motor 1. Pues es este de aquí, el contacto auxiliar del contactor. Perfecto, lo ponemos aquí. Aquí que tenemos el estado del guardamotor 1. Lo ponemos aquí y lo cableamos. Aquí que tenemos la salida de activar el contactor. Pues lo ponemos aquí. Y aquí que tenemos el estado del contactor, pues lo podríamos poner en una lámpara, ahora no voy a hacer nada, y aquí tenemos el estado KO del guardamotor, pues yo me lo llevo aquí a una lamparita de alarma, ¿de acuerdo? Esto le podemos poner aquí una lamparita para venga, se la vamos a poner que no nos cuesta nada. Esto es un segundito, vamos a ponerle una salida, vamos a poner una lamparita que diga motor 1 on. Y ahora cogemos y cableamos motor 1 on y lo llevamos aquí. Vale. Ya tenemos el motor 1 on. Y ahora vamos a hacer otra macro. En esta otra macro lo que vamos a hacer es un arranque de un motor, pero con dos sentidos de marcha. Simplemente vamos a coger, sabemos que podríamos hacerlo aquí y luego seleccionar todos los bloques de función y hacer la macro. Esto cada uno pues a gusto del consumidor. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es coger un set reset también, sabemos que va a haber un set reset y decimos, oye, vamos a crear una macro en función de esto y esta macro le vamos a llamar nosotros la macro 2 y se llamará arranque motor dos sentidos. Y le vamos a traer también una imagen como hemos hecho antes. Y le traemos una imagen en la que tenemos el guardamotor, contactor de derechas y contactor de izquierda. Y se lo ponemos aquí. No es que se vea muy bien, pero bueno, es lo que tenemos. Ahora ya tenemos el bloque de función, la macro preparada. Le decimos que nos muestre la macro y nos dice, ostras, fíjate la macro lo que tiene, nada más tiene un set reset. Esto no funcionaría ni haría nada. Pero bueno, lo hemos hecho para iniciar nosotros el cableado de la macro dentro. Vale, ya tenemos nuestro set reset para hacer nuestro arranque de motor con dos sentidos de marcha. Le decimos, oye, el primer sentido sería este, podemos modificar la propiedad y decirle pulsador de marcha de avance. Pulsador marcha avance. Como tiene dos sentidos, ya sabemos que esta entrada es para el avance o giro derecha, como queramos, ¿eh? Ya tenemos el pulsador de avance. Ahora podríamos también activar la salida, que sería activar avance para la bobina de ese contactor. Pero bueno, vámonos a ir ahora a hacer antes el paro y le decimos que vamos a poner el paro. No, vamos a coger, ya que estamos con los arranques, vamos a poner aquí otro set reset para el pulsador de retroceso o de giro izquierda. Vamos a ponerle aquí. Nosotros esto aquí, modificar propiedades, nos vamos y decimos que esto es el pulsador marcha retroceso. ¿De acuerdo? Ya tenemos pulsador de marcha avance que nos activaría este set, pulsador marcha retroceso que nos activaría este set. Ahora ponemos un pulsador de paro que nos tiene que parar los dos RS, los dos biestables. Pero acordaros que ya en la otra macro que estábamos haciendo, no podíamos cablear, ya que luego usaremos también el GV para parar el motor. Como no lo podíamos hacer de golpe, pues tendremos que poner una puerta. Haremos lo mismo que hemos hecho antes. Ponemos una puerta lógica NAND, porque lo que recibiremos necesitamos invertirlo. Vamos a tener que invertir las señales porque los
Los pulsadores de paro y los guardamotores son contactos normalmente cerrados, por lo tanto tenemos una entrada permanente y eso a nosotros no nos conviene para hacerlo. Entonces tenemos que poner esto para poder invertir la señal. Y aquí ya empezamos a ver un detalle. De nuestro pulsador de paro, si cableáramos ahora, tendríamos que cablear de aquí a aquí. Y de aquí a aquí. Esto no puede ser, no podemos hacerlo. ¿Os acordáis? No podemos cablear dos hilos de una entrada. Eso no se puede hacer en las macros. Por lo tanto, nos tendremos que venir a poner una puertecita que simplemente recoja esa señal, que en este caso sería una I, y ya está. Y le decimos, oye, si está esto, que es el pulsador que le vamos a llamar ahora pulsador de paro, que hasta ahora no nos lo ha permitido porque no nos dejaba ponerlo, entonces ponemos aquí pulsador de paro. Pulsador paro. Esto es muy sencillo porque nos dice, si tengo aquí un 1, como solo cableo una entrada, pues tengo la salida 1. Con esto me voy para poder dar la orden de paro, tanto si está girando en avance como si está girando en retroceso. ¿De acuerdo? No podíamos cablear desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí y hemos tenido que ponerle esta puerta ahí. No tiene mayor importancia, es simplemente que le hemos tenido que poner la puerta ahí. Ahora hay una cosa que también queremos hacer y es parar ese motor si el guardamotor se ha disparado, que en este caso sería esta entrada, por ejemplo. Tampoco vamos a poder ir de aquí a aquí y de aquí a aquí. Por lo tanto, otra vez tenemos que implementar una puerta ahí que nos recoja esta señal y podamos hacerle dos salidas, una para aquí y otra para aquí. Solo tenemos un guardamotor, por lo tanto, si se dispara ese guardamotor, hemos de parar tanto si está en avance como en retroceso. Esto, a ver, no podríamos hacerlo de otra manera y es que desde esta puerta podríamos ir a otra entrada y cablear dos entradas, pero entonces externamente tendríamos que cablear dos entradas del guardamotor al mismo macro y creo que sería más claro hacer solo una entrada del estado del guardamotor. Si os fijáis podríamos decir una entrada de guardamotor desde aquí hasta aquí y otra entrada de guardamotor desde aquí hasta aquí y fuera vendríamos con el cable del guardamotor, vendríamos aquí y también aquí abajo. Me parece que es aunque invertamos algún bloque de función más, es más claro luego cuando lo tengamos implementado hacerlo con solo un hilo que tener que estar recordando que hay que ir a tantas entradas de guardamotor como tengamos cableadas. ¿Vale? Bien, hasta aquí ahora ya sabemos que tenemos que los guardamotores nos van el guardamotor nos va a parar el motor igual que el pulsador de paro. Aquí le vamos a decir estado GV guardamotor. ¿De acuerdo? Bien. Ahora esto hemos de emplearlo para parar este motor. Es decir, en el momento que yo tenga aquí un 1, porque falta el pulsador de paro o porque falta la señal del guardamotor, pues yo lo tendré que parar. Pero no lo vamos a hacer todavía porque hay una cosa que es conveniente en este tipo de maniobras. Cada uno lo podrá hacer como crea conveniente, pero yo creo que en este tipo de maniobras es importante decir que este motor se ha de parar tanto si estoy pulsando el paro como si tengo disparado el guardamotor, como si tengo en marcha el motor en otro sentido de giro. Es decir, si yo tengo el motor girando en retroceso, tengo salida aquí, he de tener también parado el motor en avance. ¿Vale? Aunque luego haya enclavamientos mecánicos y cosas de aquí, pero vamos a hacerle un enclavamiento. Este caso sería lo mismo. Yo aquí le pongo una puerta lógica OR también, porque paro bien por el guardamotor, por disparo del guardamotor, por el pulsador, o porque el otro esté en marcha. Yo vengo aquí, lo traigo aquí abajo y le digo que si tengo el motor girando en sentido de avance, no puedo hacer retroceso y si tengo disparado el guardamotor o pulsado el paro, también lo tengo que parar, ¿de acuerdo?
Esto es una condición que ponemos como una especie de enclavamiento para que no se produzca el arranque en un sentido si está en otro. Ya os digo que habrá más seguridades y más condiciones, pero bueno, esta es una de ellas. Bien, ahora nos vamos a poner vamos a activar, vamos a hacer la salida, esta y esta salida. ¿De acuerdo? Y decimos que una salida, vamos a ponerlo para irlo teniendo claro, es activar avance, avance de motor, y esta de aquí será activar retroceso de motor. Estas son las salidas a las bobinas. Perdón. Bien, ahora sabemos que en el caso de las entradas que tengo yo, ya tenemos cableado el marcha avance, marcha retroceso, las entradas, el pulsador de paro, el estado del guardamotor, y también necesitamos tener el estado del contactor. En este caso tenemos dos contactores, pero solo tengo una entrada. Ya veréis por qué, porque el simulador que tengo es un simulador de los módulos tesis de arranque de motor, que luego lo comentaremos, y en el caso de cuando es por inversión también solo me da una entrada. Me está dando solo una entrada, tanto si está avanzando como si está en retroceso es la misma entrada. Bien, no pasa nada. Nosotros lo único que tenemos que hacer es, si queremos saber si está en avance o en retroceso, tendremos que decir, oye, si tengo el contactor activo y la salida de avance, pues tengo el motor perdón, en avance. Acordaros, yo voy a cablear aquí la entrada del contactor y necesito también tener la señal esta. Bueno, pues voy a decirle que con una entrada lógica, yo le voy a decir, oye, si tengo activo el avance, ¿de acuerdo? Yo tengo activa la salida para activar la bobina del avance y tengo el estado del contactor. Ahora veréis que tendremos un problema, Ahora me estará dando una salida que será la de contactor en avance, ¿de acuerdo? Esta la podemos poner aquí y le podemos decir contacto para una lámpara, para una señalización, para lo que sea. En este caso es contactor en on, en avance. ¿De acuerdo? Pero claro, ahora vamos a tener un pequeño problema, y es que también queremos tener la señal del retroceso. Bien, vamos a poner nuestra puerta I, que tendrá la indicación de cuando está esta salida, y queremos saber también el estado del contactor para confirmarlo, es decir, tenemos la salida de activación de retroceso y la confirmación de que el contactor está activo. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a intentarlo, pero no vamos a poder. Cuando yo intente hacer esto me va a decir, no, tú no puedes cablear dos hilos en una misma entrada, ¿os acordáis? Entonces, ¿qué tendré que hacer? Tendré que volver a poner una puerta ahí, sacar este hilo de aquí, cablearlo de aquí a aquí y decirle, bueno, si tengo esto, tengo salida. Entonces me podré ir aquí y podré ir aquí. Vamos a ponerlo más bonito. Y entonces tendré, cuando está el contactor activo, tendré tanto señal aquí como señal aquí. Esta señal del contactor activo más que está en avance, me encenderá la lámpara de contactor en avance. Y esta de aquí, cuando está el contactor activo más la señal de activación de retroceso, me activará la lamparita de contactor salida, en este caso contactor on en retroceso. ¿De acuerdo? Bien. Aceptamos y ya tenemos esto. Y ahora nos falta el guardamotor. Si os acordáis, tenemos el guardamotor que ya nos para. Vamos a ponerle aquí, perdonad que se me ha olvidado poner aquí entrada. Esta entrada es la entrada del estado contactor
que solo teníamos uno, ¿eh? Si tuviéramos dos no tendríamos este problema. Vale, de acuerdo. Ahora queremos saber cuándo está el guardamotor disparado. En este caso sabemos que tenemos aquí una salida, una entrada del guardamotor, del estado del guardamotor, pero nosotros lo que queremos es que nos dé alarma, porque aquí tendremos un 1. Si utilizamos esto, nos estará dando una alarma o nos estará dando una salida activa cuando no está disparado. Bien, no hay problema. Cogemos y le ponemos un inversor, lo ponemos por aquí, da igual, y cableamos de aquí, que es la entrada del guardamotor. ¿Qué quiere decir? Como es normalmente cerrado, esto siempre estará 1 cuando el guardamotor está bien. Aquí habrá un 1 y si el guardamotor está bien, aquí tenemos este 1, aquí nos da un 0 y no nos activa nada. Cuando el guardamotor se dispare, aquí tendremos un 0, que además de parar los motores, nos llegará aquí el 0, nos lo cambiará y nos pondrá un 1. Y este 1 en esta salida será la alarma, esta de aquí será estado KO del guardamotor. ¿De acuerdo? Y con esto ya tenemos una macro para hacer un arranque con 2 sentidos de marcha de un motor en el que también comprobamos el estado del guardamotor para pararlo. ¿De acuerdo? Tenemos el pulsador de paro, tenemos el guardamotor, tenemos el pulsador de marcha, el pulsador, el estado del contactor, si está activo, si no está activo, tal, y ya está. Cerramos y ¡pam! Ya tenemos aquí una macro. Por lo tanto, cada vez que necesitemos arrancar una maniobra con un arranque de un motor con 2 sentidos de giro, pues no tenemos que volver a repetir o copiar todos los bloques de función que tenemos aquí dentro, sino que ya, bueno, lo tenemos grabado y lo tenemos siempre aquí. Y ahora podemos venir aquí y decir que esto es una macro de arranque motor 2 sentidos. Dentro de las macros se pueden poner temporizadores, se pueden poner contadores, se puede poner incluso visualización de display, ¿eh? Yo no se la pongo porque veréis que es más controlable si lo hacemos fuera, por decirlo de alguna manera. Bueno, aquí nos dice pulsador de marcha, lo ponemos aquí, pulsador de marcha de avance. Pues me voy aquí, pulsador de marcha de avance del motor 2. Esto de aquí es pulsador de marcha de retroceso, pues pulsador de marcha de retroceso. Esto de aquí es pulsador de paro, pues me voy a pulsador de paro. Que aquí sí que podemos ponerle, aquí sí que podemos cablear las 2 entradas. Esto lo vamos a llevar un poquito para allá, porque si no nos hace este efecto. Vale. Aquí que teníamos el estado del guardamotor 2 y aquí tenemos el estado del contactor 2, que solo teníamos una señal. ¿De acuerdo? Bien, vamos a cambiar esto de sitio, que nos ha quedado un pequeño batiburrillo. Bueno, y ahora aquí ¿qué tenemos? Aquí tenemos activar avance motor, activar motor 2, avance, activar retroceso, la salida para retroceso, para otra bobina. Activar lo que nos dice es que está activado el on del avance y aquí está activado el on de retroceso, que tendrían que ser más lamparitas. En este caso las podemos poner, no hay problema. Vamos a poner lamparita. Esta lamparita le podemos llamar motor 2 avance on. No le he puesto que es pilotito. Se lo vamos a poner. Aquí hacemos otra salida que será un pilotito. Motor 2 retroceso on. Y cogeríamos aquí motor on avance. Pues lo ponemos a la lamparita 6. Motor on retroceso. Ahí está la lamparita. Y aquí tenemos el guardamotor, que lo llevamos a la salida de la alarma. ¿Veis? Aquí nos dice lo mismo. Acordaros que aquí en las salidas nos pasaba ya lo mismo. No podemos cablear 2 salidas
¿De acuerdo? ¿Veis que no se puede hacer? Bueno, no pasa nada. Cogemos y decimos, bueno, no te quejes. Venimos aquí y le decimos, venga, no hay problema. Ponemos una puerta OR, la cableamos aquí y cableamos si está esta salida, que es del guardamotor, y si está esta salida. ¿De acuerdo? Tendremos una alarma. Si tuviéramos más salidas, podríamos definir, en este caso podríamos poner alarma para el motor 1 y alarma para el motor 2, pero bueno, en cualquier caso da igual. ¿De acuerdo? Y ahora ya tenemos las dos macros hechas para nosotros y para poder montar, pues, oye, mira que tengo que poner un arranque porque tengo otro motor más con inversión de giro y tal. Bueno, pues lo pongo aquí y solo tengo que cablear las entradas y cablear las salidas. Y ya tengo todo lo que serían los bloques de función ya hechos, y eso que te ahorras de trabajo. Para esto fundamentalmente sirven las macros. ¿De acuerdo? Y esto lo podemos guardar. No tenemos una librería donde ponerlo, ¿de acuerdo? Pero sí que lo podemos coger, copiar y guardar en el programa y llevarlo a otra aplicación, llevarlo a cualquier otra aplicación que nosotros necesitemos, pues lo podemos copiar y pegar allí, ¿de acuerdo? Esto lo borro porque no nos hace falta. Y ahora lo que vamos a hacer es transferirlo a nuestro módulo programable y veremos si lo que hemos hecho funciona y es correcto. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a hacer el envío. Bueno, como veis me he tomado la libertad de poner unos mensajes en el display de motor 1 on, el KO y tal, que ahora a la hora de simular no sé si lo veremos mucho, pero porque no tengo material muy bueno, pero bueno. Transferencia, pues vamos a transferir el programa, como hemos dicho antes, del PC al módulo. Ahora nos dirá que está en run y que tiene que pararlo. Lo paramos. Cuando haya cargado, que lo ponga en run otra vez. Ok. Le decimos que sí, está transfiriendo el programa. Vale, perfecto, ya lo tenemos transferido. Y ahora vamos a irlo a ver cómo funciona esto. Este es el simulador que estamos utilizando y aquí están los pulsadores externos. En el simulador simplemente tenemos el guardamotor. Este es para un tesis U, que aquí en estos tesis no se usa. En este usaremos estos dos, el estado del guardamotor, y en los pilotos nos indicará estado de marcha. En este caso, como es el 5, el pulsador 5, 1, 2, 3, 4, 5, para poner en marcha el motor 1. Tenemos en marcha el motor 1 y aquí tenemos el pulsador de paro, lo paramos perfectamente. Si disparamos el guardamotor, se nos activa la alarma y 1, 2, 3, 4, 5, y aunque queramos poner en marcha, no hay manera y no lo podemos poner en marcha. Para ponerlo en marcha, el guardamotor tiene que estar correcto y entonces lo podríamos poner en marcha y lo paramos con este. ¿De acuerdo? Bien. Entonces el 6 y el 7 sucede lo mismo. Son los dos pulsadores para poner en marcha el avance y el retroceso del motor 2. Le damos motor avance, aunque le demos ahora retroceso, no lo hará hasta que no paremos el motor y le demos a retroceso. ¿De acuerdo? La lámpara roja es para identificar el retroceso. Simplemente ahora disparamos el guardamotor, se nos activa la alarma del guardamotor disparado y aunque queramos poner en marcha el motor tanto en avance como en retroceso, no funciona. Hace falta que el guardamotor esté en posición correcta y entonces podemos hacer retroceso, paramos, podemos hacer avance y paramos. ¿De acuerdo? Es importante tener en cuenta que aquí se le pueden añadir todas las seguridades y todas las condiciones que nosotros queramos. Vamos a ver un momento en pantalla qué es lo que podemos ver. En pantalla veremos vamos a salir de aquí, que le he dado yo al botón que no es. En pantalla vemos que nos indica motor 1 y motor 2. Si ponemos en marcha motor 1 nos dice que está en on, si disparamos el motor lo paramos un momento, si disparamos nos dice que está KO, el motor 2 on en avance, on en retroceso y
cao. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí la práctica de hoy, el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos veremos en vídeos posteriores. Gracias a todos.